El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos en Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 23 menciona: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la frase, la paga del pecado, tiene un significado temporal. Quiere decir que desde Adán, todo ser humano ha nacido con pecado y está condenado a morir, porque esa es la paga por haber pecado. Y muerte no solo se refiere a la muerte física, sino a la muerte eterna, esto es, al castigo eterno en el infierno. Sin embargo, el pasaje añade: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, Dios abrió el camino de la salvación para todos nosotros. El Señor Jesús, sin haber cometido pecado alguno, murió en la cruz a fin de asumir la paga del pecado de todos los pecadores. Los que en verdad creen esto serán salvos del infierno y gozarán de la vida eterna en el cielo. No obstante, el problema es que muchos malinterpretan la providencia de la salvación por fe. Piensan que como el Señor Jesús murió en la cruz para perdón de todos sus pecados, los que creen en este sacrificio serán salvos e irán al cielo a pesar que continúen pecando. Sin embargo, la Biblia jamás menciona tal cosa. Los que han creído en Jesucristo como su Salvador y lo han aceptado como Señor, deben dejar de pecar y vivir una vida digna de un hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7 menciona: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, aquí se refiere a Dios Padre, quien es luz. Continúa: tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A pesar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se enfatiza el hecho que se debe vivir en la luz del Evangelio, hay muchos que enseñan que solo basta confesar que se cree en el Señor para ser salvo. Repito, afirman que basta solo con decir que cree que el Señor murió en la cruz hace más de 2000 años para perdón de sus pecados y será salvo. No obstante, para limpiarse de sus pecados, tal cual subraya este pasaje, deberá vivir en la luz y tener comunión con otros hermanos. Así Dios lo perdonará de sus pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esta comunión con otros hermanos deberá hacerse con fe, con amor espiritual y en la verdad de la palabra. Y Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 agrega: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, debe entender claramente la voluntad de Dios. Si los que viven en el pecado y no obedecen los mandamientos dicen que tienen comunión con Dios o que son hijos de Dios o que creen en el Señor Jesucristo, si dicen eso, repito, son unos mentirosos. La palabra enfatiza que los tales son mentirosos y la verdad no está en ellos. Si usted vive en la verdad, no actuará en forma oscura o taimada. Reitero, si los que viven en el pecado y no obedecen los mandamientos dicen que tienen comunión con Dios o que son hijos de Dios o que creen en el Señor Jesucristo, si dicen eso, reitero, son mentirosos. Si piensan que serán salvos solo por decir que creen en el Señor, el día del juicio final se llevarán una tremenda sorpresa cuando el mismo Señor les diga que son
mentirosos. Hoy continuaremos hablando de los pecados de obra, es decir, de las obras de la carne. Espero que a través de este mensaje se esfuercen por vivir en la luz como verdaderos hijos de Dios y así lleguen a la mejor morada en el cielo, la Nueva Jerusalén. Hermanos, hoy vamos a continuar hablando de otras obras de la carne que menciona el pasaje bíblico de hoy, que son hechicerías, enemistades, pleitos y contiendas. Primero, veamos la hechicería o brujería. La brujería tiene su origen en el chamanismo, que es el conjunto de creencias y prácticas de hechiceros que afirman tener poderes sobrenaturales para invocar espíritus. Hay personas que tienen contacto con el mundo de los espíritus. Estos adivinos o chamanes dicen que pueden leer el futuro. Hay muchos que recurren a estos farsantes para resolver sus problemas, sean sentimentales, conyugales, de negocios o financieros. Por ejemplo, les preguntan a estos agoreros si su hijo va a ingresar a la universidad o quién será el futuro esposo de su hija o si su relación conyugal mejorará y cosas por el estilo. También hay quienes para dañar o perjudicar a un competidor usan amuletos o hacen conjuros de exorcismo. Sin embargo, los hijos de Dios jamás deberán usar ni recurrir a esas cosas. Levítico capítulo 19, versículo 26 menciona: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Hermano, si es cristiano y consulta adivinos, estará traicionando a Dios, porque eso es recurrir a espíritus malignos. Incluso si los no creyentes practican la brujería, eso solo empeorará su situación actual porque estarán atrayendo espíritus malignos a su vida. He visto familias enteras destruidas por el obrar de esos espíritus al haber recurrido a exorcistas y adivinos. Y lo más patético de todo esto es que, a pesar que su situación es cada vez peor, continúan yendo a esos chamanes. Una vez que efectúe el rito o exorcismo, el espíritu maligno se calmará por un momento y parecerá que estará en paz. No obstante, al poco tiempo, el mismo problema o una mayor dificultad le sobrevendrá. Y será debido a que el espíritu maligno deseará que se le adore mediante el rito o exorcismo. De ahí que esas familias se encontrarán cada vez peor. No tendrán salida y estarán cada vez más atadas al poder de las tinieblas. Si tiene sus ojos espirituales abiertos, verá que esos espíritus inmundos no dejarán a esas familias. Más bien, usar amuletos o talismanes solo empeorará su situación. Por otra parte, consultar a adivinos o los que leen las cartas no les servirá de nada, ya que los espíritus malignos no pueden ver el futuro. Esos espíritus, como se mueven en el reino espiritual, pueden, en alguna medida, leer la mente de las personas. Por eso podrán, en cierto grado, engañar como si supieran el futuro, y lo hacen a través de trucos y tretas para que los adoren. Esa es su estratagema de engaño. A veces esto también sucede en las iglesias. Si hay alguien que dice que es profeta o profetiza, Dios respaldará lo que dice con evidencias. Caso contrario, no deberá ni siquiera oír a esos falsos hermanos. En la Biblia vemos que quienes profetizaban manifestaban el poder de Dios a través de señales y milagros. Sin embargo, hoy en día todavía hay charlatanes que se autoproclaman profetas y Dios no los respalda. Incluso en nuestra iglesia, si alguien así se presenta, no deberán creerle y mucho menos seguirlo. Hermano, únicamente Dios, quien es todopoderoso y soberano, conoce el futuro de cada uno y es el único que bendice. Si no confía en este Dios vivo, no podrá ser bendecido. No importa a cuántos hechiceros, chamanes o adivinos recurra. Más bien, eso le traerá consecuencias negativas irreversibles. Espero que vivan en esta
dinámica espiritual de depositar toda su confianza solo en Dios. Así recibirán todas las bendiciones que Él ha preparado para sus verdaderos hijos. Hermanos, la brujería o hechicería no solo se refiere a comunicarse o tener contacto con espíritus malignos. En forma general, un truco, es decir, intentar engañar a otros mediante una artimaña o ficción, también puede considerarse como un acto de hechizo, ilusionismo o encantamiento. En este mundo hay muchos que toman lo que no les pertenece o estafan a otros con engaños. En el libro de Esther, Amán intentó matar a Mardoqueo únicamente porque no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Y no solo eso, sino que incluso había tramado toda una intriga para aniquilar a todo el pueblo judío, el pueblo de Mardoqueo. También, en el caso de Daniel, como gozaba del favor del rey, otros cortesanos le tuvieron celos y tramaron un complot para enviarlo a la fosa de los leones a morir. Pero, ¿cuál fue el resultado? Dios los protegió. Protegió a Daniel, a Mardoqueo y a todo el pueblo judío. Más bien, el intrigante de Amán fue ejecutado en la horca por orden del rey Asuero. Y Daniel, a pesar que fue enviado a la fosa de los leones, Dios lo salvó. Todo lo contrario les sucedió a quienes acusaron al profeta, ya que fueron devorados por los leones hambrientos. Proverbios, capítulo 26, versículo 27 menciona: el que cava foso caerá en él. Esto es, si tiende una trampa para otros, usted mismo caerá en ella. Prosigue la escritura: y al que revuelve la piedra sobre él, le volverá. Hermano, tramar intrigas o intentar adrede perjudicar a alguien es una evidente obra de la carne que los llevará a su propia ruina. Al final, Dios lo juzgará de acuerdo a su justicia. Lo que debe recordar y tener presente es que si como hijo de Dios vive una vida recta y correcta, nadie lo podrá engañar. Sin embargo, hay creyentes que son estafados y sufren pérdidas considerables de dinero. Es porque básicamente se han alejado de la palabra, buscando por codicia su propio beneficio. Hermano, jamás intente quedarse con algo que no es suyo. En la medida en que tenga maldad y codicia en su corazón, su mente se dejará cautivar por las propuestas engañosas de otros. Si vive en forma recta, sin buscar su propio beneficio, no lo podrán estafar ni timar. Y si alguien intenta engañarlo, Dios lo protegerá y no sufrirá pérdida alguna. Esto es, si vive en forma correcta, todo obrará para su bien. Hermanos, lo siguiente es el odio. Odio es tener animadversión o antipatía hacia otros. Es desearle el mal a su prójimo e incluso accionar para tal fin. Si le guarda rencor a alguien, lo primero que hará será evitar a esa persona y luego comenzará a incubar resentimiento. Y eso, poco a poco, se transformará en odio. En el grado que ese sentimiento crezca, eso le producirá cada vez más ira, lo que lo podrá llevar incluso a intentar hacerle daño. La mayoría no considera malo tener antipatía o animosidad contra alguien. Considera que es normal y hasta justo pagar mal por mal a quien le ha hecho mal. No obstante, Dios le pide que ame aún a sus enemigos y que venza la maldad con bondad. Le dice que debe poner la otra mejilla si alguien lo golpea en la mejilla derecha y que debe dar la túnica si alguien le pide la capa o manto. Si alguien lo obliga a llevar cierta carga por 5 millas, Dios le dice que la lleve 10 millas. Hermano, no importa el daño que alguien le haya causado. Si piensa en el amor del Señor, quien murió en la cruz por su pecado y así lo libró del castigo eterno en el infierno, podrá perdonar todo y a todos. El perdón no se gana, tan solo se da. Les voy a contar la historia de un pastor coreano cuyo apodo era la bomba nuclear de amor. Su nombre era Jang Song. Estuvo preso bajo la ocupación japonesa por haberse rehusado a seguir la religión idolátrica de ese país y durante la guerra de Corea murió como mártir del Señor.
La razón por la que se ganó este sobrenombre es porque llegó a amar de tal manera a sus enemigos como nadie pudo jamás imaginar. En 1948 hubo una revuelta de una facción izquierdista del ejército de este país. Los dos hijos de este pastor fueron capturados por el ejército rebelde y como se rehusaron a negar el nombre del Señor, los fusilaron. Esto ocurrió justo mientras el pastor Yang estaba predicando en un culto. Sin embargo, terminó con toda tranquilidad el sermón, incluso cuando se enteró de la trágica noticia de la muerte de sus dos hijos el mismo día, dio gracias a Dios. Luego de un tiempo, la revuelta fue sofocada y uno de los insurgentes que había matado a sus dos hijos fue capturado y sentenciado a muerte. En ese momento, el pastor Yang fue al cuartel general del ejército e hizo una petición para liberar al soldado rebelde. Hermanos, les pido ahora mismo que al escuchar este mensaje comparen o intenten comparar su corazón con el corazón de este pastor. El Señor nos pide amar a nuestros enemigos. Les pido nuevamente que examinen su corazón a ver si han cultivado esta misma clase de amor. La razón por la que este pastor hizo lo que hizo fue porque quería guiar a la salvación al soldado que asesinó a sus dos hijos. Hermano, los dos hijos del pastor Yang ya eran salvos, eran mártires del Señor y habían llegado al cielo, mientras que ese joven soldado rebelde iba a ir al infierno. El pastor Yang dijo que nunca adoraría a otro Dios, sino al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Y como este mismo Dios le pedía amar a sus enemigos, él debía también obedecer este mandamiento. No solo perdonó al asesino, sino que además adoptó a su hijo. El soldado rebelde mató a los dos hijos del pastor y fue sentenciado a muerte. Sin embargo, el pastor salvó el espíritu de este joven soldado y, además, adoptó y crió a su hijo como suyo propio. Hermano, si puede hacer lo mismo que hizo este pastor, es decir, perdonar a quien mató a su hijo y luego adoptar al hijo de quien lo hizo, pregunto, ¿quién podría ser su enemigo? Cuando el pastor Yang se enteró de la muerte de sus dos hijos, no se lamentó ni lloró, más bien oró, dando 10 razones por las que daba gracias a Dios en esa especial circunstancia. Al leer esta oración de agradecimiento, podrás sentir la fe que tenía este pastor y el amor de Cristo que había cultivado en su corazón para amar a sus enemigos. Desearía que, al escuchar esta plegaria, chequearan una vez más su corazón y lo compararan con el del pastor Yang. Voy a leer la oración en primera persona. En primer lugar, doy gracias a Dios porque mis dos hijos llegaron a ser mártires del Señor a pesar de ser hijos biológicos de alguien como yo, un vil pecador. En segundo lugar, doy gracias a Dios por haberme dado durante estos años la felicidad de tener a mis hijos conmigo y por haberlos elegido para morir como mártires del Señor. Tercero, agradezco por el sacrificio de mis dos hijos mayores, quienes eran los más hermosos de entre mis 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Estoy seguro que el pastor debe haber amado a todos sus hijos por igual. Sin embargo, cuando llegue al cielo quisiera preguntarle por qué dijo que esos 2 hijos eran los más hermosos de entre todos sus hijos. Continúo. Cuarto, doy gracias a Dios porque ambos se acompañaron hasta el final, enfrentando juntos la muerte en el Señor, siendo mártires del Evangelio. Hubiera sido más difícil si solo uno de ellos hubiera sido mártir. Quinto, es una bendición morir en paz con fe en el Señor. Doy gracias a Dios porque ambos recibieron la gloria de entregar sus vidas predicando el Evangelio. Sexto, mis 2 hijos se estaban preparando para viajar a los Estados Unidos para seguir sus estudios y ahora van al reino de los cielos, que es un lugar mucho mejor. Ahora tengo consuelo y puedo estar agradecido. En vez de esforzarse estudiando en los Estados Unidos, es mucho mejor que estén al lado de su Padre Celestial. Les cuento algo. Al inicio de nuestra iglesia,
hace más de 36 años, creo que fue al año de haberla inaugurado, luego de una vigilia del día viernes, mis 3 hijas, que estaban durmiendo en el sótano del lugar donde vivíamos, se intoxicaron con monóxido de carbono que emanaba de los bloques de carbón que usábamos como calefacción. Estaban moribundas. Ya muchos saben esto. Sus ojos ya estaban blancos. Habían perdido la conciencia hacía un buen rato y estaban casi muertas. Asimismo estaba un joven miembro de esta congregación. Los trajimos a todos al templo. En ese momento fui al altar. Me arrodillé y oré, dando gracias a Dios por habérselas llevado de este mundo lleno de dolor, pena y lágrimas. Le agradecí a Dios porque ya estaban con Él. Le di gracias de todo corazón a pesar que, en ese momento, pensé que había perdido a mis 3 hijas. No obstante, le pedí a Dios algo. Le pedí que no se llevara al joven que estaba con ellas en casa. El joven ya había dejado de respirar hacía un buen rato y su cuerpo ya estaba rígido. Sin embargo, oré pidiéndole a Dios que lo salvara, porque era nuevo en la fe y no estaba seguro que fuese salvo. Eso se lo pedí a Dios. Luego, bajé del altar y me dirigí primero donde estaba el joven. Oré por él. Después de esa oración, oré por mi última hija y mientras lo hacía, el joven se levantó. Entonces, mientras estaba orando por mi segunda hija, mi tercera hija se puso de pie y mientras oraba por mi hija mayor, mi segunda hija se levantó. Luego que terminé de orar por mi hija mayor, ella se levantó completamente recuperada. En 2 minutos, los 4 revivieron sin sentir los efectos del gas. Y todos nosotros pudimos glorificar a Dios por ese gran milagro. A partir de entonces, entendí que incluso el gas y otros elementos inanimados que no pueden oír ni hablar pueden obedecer la oración de un siervo de poder que se hace en el nombre del Señor. Sí, pueden obedecer la voz de un siervo de Dios. Retomando la prédica, el 6º punto de la oración del pastor Jan dice: se estaban preparando, sus hijos se refiere, para viajar a los Estados Unidos y seguir sus estudios, y ahora van al reino de los cielos, que es un lugar mucho mejor. Ahora tengo consuelo y alivio. 7, doy gracias a Dios porque me ha dado la gran bendición de adoptar al hijo de mi antiguo enemigo, quien mató a mis hijos. 8, también le estoy agradecido a Dios porque sé que el sacrificio de mis 2 hijos dará abundante fruto. 9, asimismo agradezco porque a través de esta situación puedo ver el amor de Dios e incluso puedo regocijarme en estas circunstancias. 10, finalmente, doy gracias a Dios por todas estas bendiciones. Hermanos, este pastor no solo oró dando gracias a Dios, sino que, además, a pesar de lo poco que percibía como siervo de Dios, presentó una considerable ofrenda monetaria a Dios. Hermanos, una pregunta: ¿acaso no se enojan cuando alguien les ha hecho algo malo y tratan de pagarle con la misma moneda? ¿O, a pesar que no les han hecho daño, le guardan rencor o ignoran a alguien porque simplemente no les cae bien o han reaccionado de manera diferente? La oración modelo del Padre Nuestro dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta otra versión dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.
Tal cual menciona este versículo, los animo a que no guarden rencor ni resentimiento hacia ninguna persona, sino que más bien transformen la vida de miles de almas con esta clase de amor sacrificial. Hermanos, suponga que a alguien le causa problemas, que le hace la vida difícil. ¿Cómo debería reaccionar en esa situación? Más que sentirse ofendido, debería estar agradecido. Les digo por qué. Porque a través de esa circunstancia, Dios le hace ver la maldad que aún tiene en su corazón. Así que agradézcale a esa otra persona. Usted podría haber pensado que vivía de acuerdo a la palabra de Dios, que ya no tenía maldad en su corazón. Y no obstante, aún tiene maldad en su interior. Todavía tiene resentimiento y guarda rencor. Así que, hermano, siéntase feliz por aquella persona que le hace aflorar la maldad que hay en su corazón. Ahora bien, luego de haberse percatado de esa maldad, deberá arrepentirse. Además, deberá aceptar, comprender y perdonar a la otra persona con amor, humildad, suavidad y bondad. No deberá evitarla, mucho menos odiarla. Más bien, repito, deberá aceptarla y comprenderla. Esto es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Hermano, es la acción la que produce el amor en la otra persona y no al contrario. Si usted reacciona de esa manera, se perfeccionará y llegará a ser un magnífico vaso de honra para Dios. Y Dios lo usará grandemente e irá a una mejor morada en el reino de los cielos. Irá a la ciudad de gloria. ¿Saben algo? Hay un pastor así en esta iglesia. Dios se llevó a su único hijo y este siervo solo dio gracias a Dios. Tal vez se pregunte, ¿cómo reaccionó el reverendo cuando Dios llamó a su hijo a su presencia? Cuando nuestros hermanos trataron de consolarlo, fue él más bien quien los consoló a ellos. Decía que mientras realizaba su ministerio en África, su constante preocupación era su hijo. Sin embargo, como Dios ya lo tenía a su lado, ahora podía servir al Señor con todo su corazón, mente, fuerzas y vida. Yo incluso lo invité a cenar a él y a su esposa. Charlamos durante la cena. En ningún momento el reverendo lloró. Más bien, me agradeció y me reiteró su gratitud a Dios por haberse llevado a su hijo a su presencia porque ahora podía servirle mejor. Su esposa tampoco se quejó. No obstante, no tenía ese mismo sentimiento de gratitud hacia Dios. Sin embargo, siguió a su esposo. ¿Se imaginan, hermanos, qué tal corazón el de este pastor? Pregunto, ¿cómo Dios no se sentiría complacido con él y le daría su poder para ministrar en África, para ministrar a todo ese continente? Ahora, debido a su abnegada y perseverante labor, tenemos más de 2,000 iglesias en ese continente. Y la iglesia del reverendo Chan es inmensa. Cuando ora en cruzadas de sanidad con el pañuelo ungido de poder, el obrar de sanidad de Dios es maravilloso. Trasciende el tiempo y el espacio. Se dan milagros de sanidad impresionantes. Este es un magnífico siervo de Dios, alguien consagrado totalmente al Señor. Hermanos, la siguiente obra de la carne es la contienda. Esto se da cuando pone en primer lugar su propio beneficio y ambiciona autoridad, posición, cargo o poder. En pocas palabras,
es ser egoísta. Es cuando ambiciona el cargo, puesto, talento que otros tienen, o cuando tiene una mente egocéntrica, es decir, cuando se interesa por los demás en la medida en que puede obtener algo a cambio o solo si están de acuerdo con su opinión. Aún entre padres e hijos se presentan desavenencias tan graves que se dejan de hablar. También se da entre cónyuges. Deberían servirse el uno al otro. No obstante, la mayoría se casa para ser feliz, es decir, para que lo sirvan y no para hacer feliz a su cónyuge. Insisten en hacer prevalecer su propia opinión. Por eso hay discusiones y contiendas, y la palabra divorcio sale a relucir inmediatamente. Si la esposa es la que menciona la palabra divorcio, ¿qué cree que dirá el marido? ¿Acaso se quedará callado? Claro que no. Lo primero que le dirá es que se divorcie, aunque no esté de acuerdo, le dirá a la esposa que haga lo que quiera. Y por supuesto, la mujer no se quedará sin responder y así empezará la discusión y la contienda se hará cada vez mayor. Se ofenderán el uno al otro, hiriéndose con palabras groseras y duras. Incluso entre hermanos, quienes solían tener una buena relación, si discrepan en alguna cosa o tienen diferente opinión, en especial si se trata de dinero, se volverán peor que enemigos. Y entre vecinos, cada uno buscará sacar la mejor parte en cualquier asunto. Por ejemplo, cuando se hace alguna reparación, modificación o arreglos en la casa, el vecino generalmente se queja por el ruido o el polvo que levantan los operarios, y eso trae contiendas. Hace mucho tiempo, los vecinos se trataban bien. Como vivían en el mismo vecindario, aprendían a convivir de manera armoniosa. Sin embargo, hoy en día, si se sienten perjudicados, aunque sea en algo mínimo, inmediatamente se quejan y hacen un tremendo escándalo por cualquier cosa. Hermano, si está construyendo o haciendo alguna reparación exterior en su casa o departamento, será inevitable causar cierto ruido y levantar algo de polvo. Claro está, deberá hacerse dentro de las horas permitidas y no en la noche o los domingos. Asimismo, tal vez haya camiones de carga o de desmonte, así que será inevitable el ruido. No obstante, repito, hoy por hoy, muchos no comprenden esta situación y lo primero que hacen es discutir a gritos. Hermano, mientras más cerca esté el fin de los tiempos, el amor de muchos se enfriará y cada uno buscará más su propia conveniencia. Es decir, el egoísmo llegará a extremos inauditos y no solo se dará entre personas, sino también entre etnias, países y naciones, llegando incluso a la guerra. Sin embargo, nosotros, los verdaderos cristianos, debemos ser uno, unidos con amor en el Espíritu Santo. Desde luego, dentro de la iglesia no deberá haber discusiones ni contiendas, sino debemos ser uno. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 señala: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pregunto, ¿es esto posible en una congregación como la nuestra, de cientos de miles de almas y de miles de iglesias en el mundo entero? Hermanos, escúchenlo bien. No debe haber divisiones entre ustedes, más bien deben estar unidos en un mismo pensamiento y propósito y tener un mismo parecer. En mi familia, por ejemplo, entre mi esposa e hijas, por más de 20 años, no hemos tenido ninguna discusión ni contienda, ni siquiera la mínima controversia o altercado. Jamás hemos discutido a ver quién tenía la razón en algún asunto. Nunca lo hemos hecho. Jamás nos hemos disgustado. No hemos tenido disputas ni desacuerdos. Todos tenemos un mismo corazón y un mismo sentir. Tal vez se pregunte, ¿cuál es el secreto? Simple. Es posible si cada uno se humilla y sirve al otro. No hemos tenido disputas
ni tampoco desacuerdos. Todos tenemos un mismo corazón, un mismo sentir. Tal vez se pregunte cuál es el secreto. Simple. Eso es posible si cada uno se humilla y sirve al otro. Ninguno busca su propio beneficio. No hay egoísmo. Tenemos un mismo sentir. Tenemos un mismo corazón, un mismo Dios y un mismo Señor y Salvador. Teniendo todo esto en común, ¿acaso podríamos discutir o tener desavenencias entre nosotros? El mayor sirve al menor y el menor sirve al mayor. Repito, no hay egoísmo por quedarse con lo mejor. Es lo mismo con mi esposa. Que yo recuerde, nunca le he negado algo. Siempre le he dado todo lo que desea e incluso más. Y ella siempre está pendiente de mis necesidades. Cuando tengo alguna preocupación por alguna necesidad financiera, sea para efectuar una cruzada en el exterior o para ayudar a nuestros cientos de misioneros en el mundo, ella ora y ayuna por esas peticiones. También me apoya con ofrendas para la misión de evangelización mundial. Pero si no puede, repito, ora y ayuna por mí. Así que no puede haber discusiones ni malos entendidos. Hermano, usted tiene resentimiento porque es egoísta y busca lo suyo. Más bien, debería ayudar y apoyar a los demás. Antes de ser cristianos, discutíamos todos los días. Cada uno quería tener la razón o pensaba que estaba en lo correcto. Insistíamos en nuestra propia opinión o forma de pensar. Por eso, argumentábamos todos los días. Ahora bien, eso no quiere decir que no nos amáramos. Claro que nos amábamos. Sin embargo, discutíamos todos los días. No obstante, luego de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya no lo hicimos. Y es porque nuestro Señor nos manda amar incluso a nuestros enemigos. Entonces, si nos manda amar a nuestros enemigos, pregunto cómo no podríamos amar a nuestra propia familia. También Dios nos pide ser humildes y servir a los demás. Pregunto, ¿acaso usted no puede servir a su familia? ¿Acaso un esposo no puede servir a su esposa o un padre no puede servir a sus hijos? ¿Por qué un hijo no puede servir a sus padres? En la medida en la que usted y su familia aprendan más de la palabra, serán cada vez más felices. En esta iglesia se celebra una asamblea general al final de cada año y como todos tienen este mismo sentir y un mismo propósito, nunca tenemos desavenencias. No hay desacuerdos ni discusiones. Todos obedecen con un sí y un amén. Hermano, hermana, si usted se pone en la posición del otro, y no solo estoy hablando de la iglesia, sino también en su casa o trabajo, siempre escúchelo bien, siempre estará en paz. Estará en paz consigo mismo, estará en paz con Dios y estará en paz con los demás. Si todos respetaran la opinión de los demás y se esforzaran por buscar el beneficio del prójimo, serían portadores de paz y vivirían una vida dichosa y feliz. Tal cual menciona Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es mi deseo y oración que donde quiera que vaya, sea usted un abanderado de la paz. Así los demás verán que es un verdadero hijo de Dios. Con esto concluyo. Amados hermanos, hoy, entre las obras de la carne que se menciona en el pasaje bíblico de hoy, hemos hablado de la hechicería, enemistades, pleitos y contiendas. Gálatas capítulo 5, versículo 21 nos advierte de estas y otras obras de la carne y dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes.
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A ver, una pregunta, ¿a dónde irán los que practican esos pecados? Sí, irán al infierno, desde luego. Con esto no quiero decir que no será salvo solo porque haya ido un par de veces a un adivino o le hayan leído el futuro sin saber la palabra de Dios o porque no haya perdonado a alguien o tenga algún problema o incomodidad con otra persona. En esos casos deberá arrepentirse y corregirse por medio de la oración y la palabra y así examinar su corazón a fin de limpiarlo de toda forma de maldad. Ahora bien, lo mejor es despojarse de todo pecado lo más rápido posible. Sin embargo, incluso si sus hábitos o su pasada conducta o forma de ser, sea temperamento, carácter, todavía se exterioriza en ciertas circunstancias, podrá arrepentirse con llanto y lágrimas y retomar su carrera de la fe hacia la perfección. Entonces, Dios reconocerá su esfuerzo por transformarse como un acto de fe y lo ayudará y guiará hacia la mejor morada en el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. No obstante, si no se esfuerza por desechar la parte de maldad de su interior, sino que continúa practicando las obras de la carne y se contagia y mancha cada vez más con la moda, usos y costumbres del mundo, su confesión de fe en Dios y en el Señor será una mentira. Los animo a que permanezcan en la luz con una fe verdadera que se muestre en hechos. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Dios lo bendiga tanto aquí en este mundo como verdadero Hijo de Dios y asimismo en el eterno reino de los cielos, guiándolo a la ciudad de gloria, a la nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión,
crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 내 사랑의 주여, 이 순간을 손꼽아 기다렸나이다. 내 사랑 주님의 눈빛은 어떠하실까? 내 아버지의 얼굴은 어떠하실까? 늘 마음에 그리며 내 안에 가득한 사랑을 고백할 이날을 꿈꾸어 왔나이다. 아버지의 펼치신 세계가 어찌 그리 아름다운지요. 날마다 하늘을 보며 주님 생각하던 일, 바람 한 자락에도 아버지의 숨결을 느끼며 그리움에 눈물 짓던 내 마음의 향을 받으사 이 아름다운 빛들로 나를 영화롭게 하셨나이다. 따사로운 주의 품에 안겨 주의 얼굴을 바라보니 심히도 기쁘고 행복하나이다. 나를 부르시는 성령님의 음성이 감동케 하나이다. 내게 주신 이 영화로움을 인하여 내 영혼이 아버지의 이름을 송축하오며 내 사랑 주님께, 나를 이끄신 주 성령님께 감사드리나이다.